Señores alumnos, en nuestra tercera sesión vamos a tratar el tema del arte figurativo y el no figurativo. Básicamente la diferencia que existe entre estas dos formas de hacer arte. Muy bien, nuestro aprendizaje esperado de hoy día es identificar, reconocer y adoptar afinidad pictórica a alguna tendencia. Eso quiere decir, terminada la sesión, vamos a tener la posibilidad de hacer un ejercicio textual. En ese sentido, van a realizar un breve resumen del por qué o cómo identifican la relación o afinidad a alguna tendencia pictórica de su obra. Lo que quiere decir que finalmente van a identificar vuestra obra como figurativa o no figurativa. Muy bien, empezamos. Cuando hablamos de arte figurativo, nos vamos a concentrar y vamos a tratar de disuadir que en esta obra encontramos elementos que podemos reconocer, ¿no? Son básicamente elementos identificables, imágenes reconocibles, ya sea imitando, distorsionando, idealizando o intensificando la figura, pero que finalmente esas figuras siempre van a ser reconocibles. Ahí la característica básica del arte figurativo. Muy bien. Por otro lado, tenemos el arte no figurativo o el arte abstracto como comúnmente se conoce, ¿no? En este sentido, dentro del arte no figurativo tenemos un abanico de tendencias que tienen la misma característica, pero que sin embargo tienen algunas diferencias elementales, ¿no? En esta oportunidad vamos a tratar de disuadir estas tres diferencias, estas tres vertientes dentro del arte no figurativo. La primera es la abstracción lírica cromática. La característica de esta forma de trabajar utiliza la función expresiva y simbólica de los colores y el ritmo producida por la relación entre ellos para manifestar procesos emocionales, ¿no? El segundo ejemplo, la abstracción geométrica, que básicamente implica aquellos elementos preconcebidos como el rectángulo, la línea, y tiene básicamente un rigor matemático, ¿no? Y en su mayoría han utilizado estas figuras algunos artistas que han tenido mucha influencia de la matemática, ¿no? Y del cálculo sobre todo. Muy bien, el tercer ejemplo que nos habla del informalismo, que es un lenguaje básicamente que se caracteriza por haber utilizado, porque utiliza materiales que desempeñan un papel decisivo, ¿no? Entonces utilizan todo tipo de materiales, pueden pegar, desechar, salpicar, pegar, romper, cortar, etcétera, etcétera. Y podemos ver que acá no podemos identificar o no se puede identificar ninguna figura, ¿no? Entonces, básicamente esa es la diferencia entre el arte figurativo y el arte no figurativo. Vamos a explicar un poco la diferencia básica entre estas dos formas de hacer arte. Por un lado, el arte figurativo, acá podemos reconocer la obra de Picasso. Estamos hablando de los inicios del siglo XX. Así es, más o menos por los años 1905, Picasso ya había entrado a la palestra de este mundo artístico y sus obras habían dado un vuelco en razón a las características que hasta ese entonces utilizaba el arte clásico, por así decirlo. Entonces el arte clásico tenía la característica de copiar, de ser mimético, ¿no? de reflejar la realidad. No tenía ningún cambio, no habían cambios sustanciales, pero con Picasso va a haber un cambio radical, una forma de expresión, una forma de hacer las cosas, de representar las cosas, pero desde un lado hasta ese entonces no entendido todavía, ¿no? Picasso va a recurrir mucho a la deformación de las cosas, de los elementos, y va a aplicar básicamente elementos geométricos, ¿no? A las formas, va a distorsionar, va a reencontrarse con esos elementos preconcebidos
y que les van a dar la posibilidad de construir las imágenes, ¿no? Acá tenemos un rectángulo y podemos apreciar la figura trabajada por Picasso, ¿no? Y el cubo, lógicamente, característica por el cual le han dado o lo han llamado a denominar el cubismo. El cubismo tiene esas características, pero luego va a imponer otra característica de vital importancia que hasta hoy todavía algunos artistas postmodernistas siguen trabajando, lo que es el collage, ¿no? En un primer momento el cubismo adicionó elementos externos, ¿no? Como palabras, letras, números, quizá un borde del periódico, pero que poco a poco va a ir adicionando el mismo elemento a la obra, o sea, pegar papel sobre lienzo, pegar papel sobre la obra y convertirlo en parte de la obra. Esa es la característica principal del cubismo y, si nos damos cuenta, sigue todavía siendo figurativa, ¿no? Por otro lado, si hablamos de figurativismo, podemos hablar de una obra de Eugène Delacroix. Básicamente estamos hablando de un figurativismo neto, ¿no? Donde podemos apreciar las figuras miméticas. Es la copia de una realidad. Probablemente este artista ha utilizado modelos. Entonces las imágenes son reales, ¿no? No debemos olvidar que todos los artistas siempre se han influenciado de textos, ¿no? Siempre han sido influenciados por filósofos, por literatos, por personas interesantes, por avatares de la vida, por situaciones sociales que siempre nos han hecho de algún modo trastabillar los nervios y en un momento ser nuestra inspiración, ¿no? Como en el caso de Delacroix, que esta obra está inspirada básicamente en esa época de mucho movimiento, de mucha, digamos, rebeldía por parte del pueblo, en razón a que el rey Carlos X había prohibido la libertad de prensa en ese entonces y que Delacroix se había inspirado en esto. Y si pueden observar en primer plano, ahí está la libertad, ¿no? La libertad representada por una mujer y el pueblo. Y si reconocemos es el pueblo de clase media para abajo, ¿cierto? Muy bien. Una vez vista esta obra, pasamos a otra que es totalmente distinta, ¿no? Acá podemos apreciar elementos no reconocibles. Claro, lo que está a este lado es una imagen que en un momento les voy a relatar en qué consiste, pero la imagen real es esta, la obra real es esta, pertenece a Piet Mondrian. Piet Mondrian es un matemático que había elevado su dedicación a la matemática y su influencia matemática a la obra, ¿no? Cuando había empezado a hacer sus primeros trabajos, y él decía y hablaba mucho de las líneas vertical y horizontal. Decía que la unión de estas dos líneas hacían el ángulo de 90 grados y él llamaba el ángulo de 90 grados como el ángulo perfecto, la unión de estas dos líneas en su perfección, así lo denominaba él, de tal modo que acá hay un, digamos por así decirlo, hay un relato abstracto también, ¿no? No hay figuras que podamos reconocer. Estamos hablando de un neoplasticismo, ¿no? Llamado en ese tiempo, que posteriormente en los años 1950-60 va a influir mucho en el pop. Para hablar del arte no figurativo también tenemos que hablar infaliblemente de Vasily Kandinsky. Estamos hablando también de los inicios de los años 1911-12. A partir de ese entonces Vasily Kandinsky empieza a trabajar con elementos que él dice predeterminados, ¿no? Como el arco, como la línea curva, ¿no? El punto, la línea, y que básicamente todas sus obras van a estar confeccionados por estos elementos. Él dice que estos elementos son los que de algún modo pueden describir lo que él tiene dentro, ¿no? De razón por ello, Kandinsky se había dedicado mucho a lo espiritual. Decía que toda la obra tiene que salir de dentro de nosotros, de lo espiritual, tiene que ser comandado por lo espiritual, ¿no? Él escribió un texto a razón de esto, su texto de lo espiritual en el arte, y que básicamente
le da un punto de vista, valga la redundancia, espiritual a su obra, ¿no? Entonces podemos ver acá que no hay formas reconocibles, son elementos que están esparcidos, por así decirlo, espontáneos, colocados espontáneamente, ubicados sin ninguna formación estructural compositiva ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, básicamente a este tipo de arte le llamamos arte no figurativo. Muy bien, entonces con ello hemos terminado toda la explicación, toda la diferenciación entre lo que es el arte figurativo y el arte no figurativo. A partir de esto tenemos una actividad final, la que van a trabajar ustedes, y lo van a hacer de la siguiente manera, ¿no? Van a hacer un breve resumen del por qué o cómo identifican la relación o afinidad a alguna tendencia pictórica de su obra. O sea, ustedes van a relatar qué características tiene vuestra obra. Si tiene características figurativas, tienen que decir de dónde ha salido, qué lo ha inspirado, por qué esas figuras, etcétera, etcétera. Y si es arte no figurativo, del mismo modo. Ustedes dirán, yo uso líneas rectas por tales motivos, o uso el dripping por tales motivos, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es ahora que ustedes sepan identificar su obra, sepan identificar y lo puedan ubicar como arte figurativo o no figurativo. Gracias.